Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Dios le dijo a mi invitada que podía operar en sanidad a distancia. ¿Sanidad a distancia? Este era un concepto nuevo para ella. Espera a escuchar lo que sucedió a continuación. He pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? El Espíritu Santo es bienvenido aquí. Ven y fluye. Mi invitada, la doctora Rebecca Murray, de hecho, no nació en una familia cristiana. Sin embargo, realmente tenía tanta hambre de Dios que caminó sola a la iglesia a los 4 años. ¿4? Cuéntanos sobre tu infancia. Vivíamos en una comunidad que terminaba en una calle cerrada. Había algunas casas y luego una iglesia. Veía a la gente ir a la iglesia y le preguntaba a mis padres, ¿podemos ir a esa iglesia? Pero mis padres no iban a la iglesia, no eran cristianos. Sin embargo, les rogué que me dejaran ir. Entonces ellos me alistaban y allá iba yo. Me iba caminando, yo sola. Eran tiempos muy diferentes. Recuerdo la primera vez que entré ahí y caminé con orgullo como una adulta. A los 4 años, entré, abrí la puerta y fui a sentarme en uno de los bancos. Pero la cosa que más me impactó en esa iglesia fue la manera en que las personas amaban al Señor. Pero luego, a los 6, empezaste a ver por televisión a alguien que me intrigaba muchísimo. Sí, a los 6 años ya nos habíamos mudado a otra casa. Y había una mujer que aparecía en televisión, era Catherine Kuhlman. Y yo estaba muy fascinada por ella. Me sentaba frente al televisor y, te digo, mi cara estaba así de cerca de la pantalla. La veía mientras oraba por las personas y ellas eran sanadas. Y yo deseaba tanto hacer lo que ella hacía. Pero a esa edad pensaba, eso es solo para los adultos. Solo para las personas como ella, personas en la televisión, son las únicas que lo hacen. Pero había algo dentro de mí que me hacía querer saltar a través de la pantalla y estar donde ella estaba. Ahora, otro punto de inflexión fue a los 10. Y entiendo que tu madre te llevó a esta nueva iglesia, pero allí estaban ocurriendo cosas que eran un tanto extrañas. En ese momento, mi madre decidió que íbamos a ir a la iglesia. Mi padre no iba en ese momento, pero mi madre sí. Y nos llevó a una pequeña iglesia. Al entrar ahí, había un alambre colgado a lo largo de la plataforma. Y en ese alambre había aparatos ortopédicos de quienes fueron sanados de polio. Había yesos que habían sido cortados. Había lentes. Había cosas así que estaban colocadas cerca del soporte de la iglesia. Había pilares dentro de la iglesia. Había sillas de ruedas. Vi todas esas cosas y pensé, ¿qué es esto? ¿Por qué todas estas cosas están aquí? Si ya no las necesitan, las habían traído y colgado como testimonio de lo que el Señor había hecho. Y fue en esa iglesia donde mi madre fue sanada. Un evangelista vino un día. Con una palabra de conocimiento, llamó a mi madre aparte y le dijo que ella tenía cáncer. Ella no nos había dicho, ni siquiera le había dicho a mi padre, porque acababa de enterarse que tenía un tumor en el interior de su estómago y era visible, era grande, pero la ropa lo cubría bien. Este evangelista la llamó aparte y le dijo, Dios te va a sanar esta noche.
Y era su primera experiencia con la sanidad. Yo había estado escuchando sobre sanidad y oyendo mensajes, pero era su primera vez. Él impulsó sus manos sobre ella y oró por ella, y sí te digo lo que pasó en ese momento. Fue como un relámpago que atravesó la iglesia. Fue como si entrara por la ventana de la iglesia e iluminara todo el lugar. Y al instante, mi madre fue sanada. Tan pronto como llegó a casa, revisó el tumor y había desaparecido. Ya no existía cáncer en ninguna parte de su cuerpo. Una vez más estaba viendo el poder de sanidad de Dios y lo deseaba tanto, pero sentía que solo era una niñita. ¿Qué podía hacer yo? Porque solo era una niñita. Así que a medida que la vida continuaba, te encontrabas trabajando con jóvenes. Cuéntame brevemente sobre eso. Bueno, con el transcurso del tiempo, calculo que unos 27 jóvenes se quedaron en nuestro hogar. Estos eran jóvenes que habían estado en drogas, alcohol, involucrados en pandillas. Yo trabajaba con los tribunales, me llamaban y decían, ¿recibirías a este adolescente en problemas, necesita ayuda? El tribunal sabía que Jesús era la respuesta y por eso nos llamaban. Y cuando esos jóvenes venían a quedarse, sus vidas eran transformadas. Algunos se quedaban por semanas, uno se quedó por 6 años. Y el Señor hacía cosas tremendas con ellos. Tuviste un par de chicos que eran brujos viviendo en tu casa. ¿Acaso estabas meshuga? Significa locura. ¿Sabías que eran brujos? Bueno, yo no lo sabía. Así que ellas llegaron con sus pequeñas maletas y cajas y tenían entre 13 y 15 años. Les mostré su habitación y las dejé desempacar mientras yo hacía otras cosas en la casa. Después volví y habían colocado una mesa con todas esas velas y otros objetos de brujería que solían usar. Vi eso y pensé, oh no, aquí no. En esta casa no hacemos cosas así. Luego les dije, recojan eso, tiene que irse. Ellas se quedaron, pero les hicimos deshacerse de todas esas cosas porque les explicamos, aquí no hacemos eso, y les diré por qué. Entonces realmente fue posible compartirles el Evangelio. Eso era lo más importante. Muchos de estos jóvenes fueron salvos, se bautizaron y fueron llenos del Espíritu. Y en realidad, comenzaste un estudio bíblico que creció mucho. Sí, creció. Estos niños y adolescentes venían a la casa y empezamos un estudio bíblico con 6 jóvenes. Eran 3 nuestros y 3 de sus amigos. Creció hasta llegar a 168 jóvenes viniendo a nuestra casa. Y sus vidas fueron cambiadas, sus peticiones de oración fueron respondidas. Cuando bajábamos al sótano donde hacíamos el estudio, había paneles de yeso en las escaleras donde escribían sus peticiones. Ellos escribían todo. Cuando nos mudamos, tomé fotos antes de dejar la casa porque significaban mucho para mí. Ellos escribían sus peticiones creyendo que Dios sanaría a su abuela, creyendo que su madre saldría de la adicción. Siempre les decía, cuando el Señor responda a esta oración, quiero que vuelvas y pongas en un círculo esta petición en la pared y escribas la fecha en que el Señor lo hizo. Y teníamos muchos círculos en esa pared de todos los jóvenes que vieron el poder de Dios y cómo responde las oraciones. Ahora he podido observar algo, que la gloria de Dios te rodea de manera especial, está en ti. ¿Puede cualquiera acceder a esta gloria de Dios? Claro que sí. La gloria es para todos. Cuando pensamos en esto, le pedimos al Señor que entre en nuestra vida. Decimos, te queremos, te anhelamos, Señor. Y al recibirlo como nuestro Salvador, piensa en esto. Absolutamente todo lo que Él tiene, todo lo que posee, entra en nuestra vida. Y tenemos su Espíritu en nosotros. Así que entendemos que tenemos la capacidad de que la gloria del Señor fluya a través de nosotros, porque nuestro Mesías lo ha hecho accesible para todos. Cuando regresemos,
La doctora Rebeca te va a enseñar a detalle sobre la sanidad a distancia y lo va a demostrar con ejemplos prácticos. Vuelvo enseguida. Visite www.esobrenatural.com para adquirir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Para envíos fuera de Estados Unidos, son $10 adicionales para gastos de manejo y envío. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. El cuerpo del Mesías estará incompleto hasta que estos dos grupos se conviertan en uno. Sid Roth ha sido un pionero en ayudar a la Iglesia a redescubrir lo que la Iglesia primitiva entendió sobre sus raíces judías y caminar en el poder sobrenatural de Dios. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera Iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Para envíos fuera de Estados Unidos, son $10 adicionales para gastos de manejo y envío. Entra a esobrenatural.com. Hazlo hoy mismo. Mi invitada es la doctora Rebecca Murray. Dime, ¿qué hacías jugando con un gato callejero? Cuéntame esa historia. Bueno, nos preparábamos para ir a un servicio de la iglesia que estaba a 1 hora de nuestra casa. Había un gatito callejero que apareció y yo no lo quería, así que un granjero nos dijo, ¿pueden traerme el gato a la casa? Seguro, lo haremos. Así que intenté atrapar al gato para ponerlo en una jaula y era de este tamaño, era muy pequeño. Cuando lo levanté, ese gatito me mordió y me arañó la mano. Cuando lo puse en la jaula, lo llevé con el granjero. Me lavé mis heridas y me puse un vendaje en la mano. Luego fui al servicio de la iglesia. Ya después del servicio nos dijeron, vamos a tener una comida para ustedes. Vengan y comamos todos juntos. Mi hija estaba ahí y dijo, mamá, ¿cómo está tu mano ahora? ¿Dónde te mordió el gato? Y le dije, no lo sé, ni siquiera la he visto. Bueno, cuando la miré, tenía una infección en la sangre. Tenía 2 líneas rojas subiendo por mi brazo. Había varias personas conmigo en el servicio de la iglesia. Y mi hija dijo, mamá, debes ir al hospital. Tienes una infección en la sangre y avanza hacia tu corazón. Así que fui al hospital. Cuando llegué al lugar, ellos me revisaron, el doctor me miró y dijo, tú tienes una infección muy agresiva y necesitarás una cirugía. Vamos a llamar al cirujano. Para las 4 de la mañana, seguía en emergencias esperando una cama porque iban a ingresarme. Todos se habían ido a casa. Yo estaba sentada mirando mi brazo y me enojé. Entonces dije, ¿por qué acepté esto? ¿Por qué estoy soportando esto? Un gato me mordió. Pero el Señor tiene poder sanador y yo no voy a aceptar esto más. Así que le hablé a mi brazo y dije, no avanzarás más porque en el nombre de Jesús estoy sana. Se lo dejé a Dios, me llevaron a la habitación. Y como a eso de las 8, el cirujano llegó. Él me dijo, déjeme ver el brazo. Entonces, él mismo me quitó las vendas y dijo, aquí no hay nada. Él dijo, no sé por qué ellos me llamaron. Respondí, yo tampoco sé por qué le llamaron.
Espera un segundo. Tú creías que sucedería, pero en ese momento él dijo, no hay nada aquí. ¿Qué pasaba dentro de ti? Mira, yo creo que pasó justo cuando dije, no avanzarás más. Estoy sana. Creo que ahí fue cuando pasó. El cirujano dijo, no tengo que hacer nada. Puedo darte de alta y puedes irte a casa. Y fue exactamente lo que Háblame hice. un poco más del sobrino de Janice, que está en coma. Por favor, ¿tú conoces al joven? No, no lo conocía. Conocía a su tía. Él estaba en sus 40. Y ahí me metí en problemas. Fuimos al hospital a orar por él. Estaba en terapia intensiva. Él estaba en coma. Dijeron que estaba paralizado del lado izquierdo, así que él no podía moverse. Entré a la sala de terapia intensiva y estaba conectada a muchas máquinas. Y Janice, su tía, estaba ahí. Era una mujer muy dulce que amaba al Señor. Le dije, vamos a orar por él ahora. Puse mi mano sobre su estómago y empecé a declarar a su cuerpo. Comencé a decirle, cuerpo, en el nombre de Jesús, yo quiero que respondas al poder sanador de Dios, a la palabra de Dios. Así que oraba por él. Ojalá hubieran visto lo que pasó ahí. Sus brazos y piernas empezaron a moverse así. Brazos y piernas se agitaban así. Las alarmas de las máquinas empezaron a sonar. Los doctores y enfermeras corrieron a la habitación. Me miraron y dijeron, ¿qué le hizo a usted? Les respondí, solo oré. Me dijeron, señora, tiene que salir ahora mismo. No puede estar en esta habitación. Tiene que irse. Así que me echaron del hospital. Bueno, a la mañana siguiente, quería volver a verlo. Y pensé, ¿me dejarán entrar a terapia intensiva? Tal vez no, pero lo iba a intentar. Cuando llegué allá, me dijeron, oh no, lo movimos a una habitación. Fui a su habitación, me quedé en la puerta. Él estaba sentado, estaba alerta, ya estaba hablando y me gritó diciendo... Él me dijo, oye, maestra, mira lo que puedo hacer. Levantó el brazo paralizado y dijo, puedo alabar al Señor. Esto en realidad ocurrió en una reunión que tuviste en África. Estabas ocupándote de lo tuyo, por así decirlo, llevando a cabo la reunión en África Central. Y entonces una mujer apareció. Creo que estaba sobre una manta. Ella estaba en un colchón. Sus hijas la habían cargado en un colchón. Había estado en cama por 3 años. No podía caminar ni levantarse. Así que la trajeron. Yo estaba ministrando. Trajeron el colchón y lo colocaron justo frente a mí. Yo había estado en la radio más temprano ese día. Estas personas vivían en una nación diferente. Vivían en Guinea Ecuatorial y yo estaba en Gabón. Pero viajaron con su madre en la parte trasera del coche sobre un colchón, porque temprano en la radio dije, si tienen a alguien enfermo, quiero que lo traigan a esta reunión. Así que por fe, viajaron, la llevaron al servicio y ahí la acostaron. Yo estaba escuchando al Señor, como siempre. Siempre oigo lo que el Espíritu del Señor me dice. Y el Señor dijo, siéntala. Así que me acerqué, me arrodillé junto al colchón y dije, vamos a sentarla. Entonces la sentamos sobre su colchón. Luego dije, consigan una silla, la pondremos en una silla. La levantaron y la pusieron en una silla. Yo dije, Dios la va a sanar y ella va a caminar. Por supuesto, cada vez que hablas de milagros, todos sacan sus teléfonos porque todos se preguntan, ¿realmente esto va a pasar? Y la levantamos. La sosteníamos entre todos un poco. Entonces dije, vamos, mamá, vamos a caminar. Ella apenas pudo mover un poco el pie. La estábamos ayudando, sosteniéndola, pero empezó a arrastrar los pies un poco. Y cuanto más los movía, más normales eran sus pasos, hasta que ya no tuvimos que sostenerla, solo le tomamos la mano porque ella caminaba. Era un milagro, pues estuvo postrada en cama por 3 años. Tenía cáncer de hígado y también tenía muchas otras enfermedades. Y caminó de regreso, pero la noche siguiente,
entró a esa iglesia por sí sola. Ninguna persona la ayudó, nadie. Verás, tenemos esto en video. Quiero que lo veas. Has estado involucrada en muchos milagros sobrenaturales, pero hay un milagro que tú llamas sanidad a distancia. ¿Qué es eso? Dame algunos ejemplos en tu vida. Bueno, si recuerdas, durante la pandemia teníamos trabajo remoto, escuela remota, médicos remotos, todo era remoto, porque no podíamos ir a ciertos lugares. Y hubo una mujer que un día me llamó y me dijo que su madre tenía cáncer. Le habían diagnosticado con cáncer. Entonces el Señor me dijo, quiero que realices sanidad remota en ella. Y yo pensé, ¿qué es eso? Porque todos oramos por personas en diferentes partes del mundo. Oramos. Pero hay una diferencia. Esto era diferente. El Señor dijo, yo voy a llevarte hasta allá en el Espíritu. Ella vive en California, yo en Virginia. Así que me arrodillé y dije, hay un par de personas más, realizaremos una sanidad remota. Nunca lo había hecho, pero era algo que el Señor dijo que quería hacer. Entonces empezamos a orar. Y cuando orábamos, fue como si hubiéramos accedido a una esfera espiritual, donde estábamos en la habitación con ella, aunque seguíamos arrodillados en Virginia. Pero estábamos en esa habitación, entonces yo empecé a extender mi mano junto a su cama, moviéndola arriba y abajo sobre su cuerpo, declarando lo que Dios ya había hecho, la obra que ya había terminado, lo que ya había realizado. Oramos por ella durante unos 30 minutos, declarando sanidad. Oramos tanto que vimos el color del cubrecama que estaba sobre ella. Era blanco con flores azules. Pasaron un par de semanas y recibí un mensaje de su hija. Ella me dijo, tengo que decirte que ella acaba de salir del doctor y ya no hay cáncer. No existe nada de cáncer en ella. Me gustaría que pudieras hacer una oración para aquellos que nos están viendo. Ora para que sean sanados. Ora por la impartición del don de milagros, como Dios te indique ahora mismo. Entonces, justo ahora estoy impartiendo sobre ustedes. Lo que yo tengo, se los doy a ustedes para que el Padre pueda mostrarles la revelación del sanador que ya está en ustedes. Y Señor, sea lo que sea que esté pasando en sus vidas ahora, no importa cuál sea el diagnóstico, porque el diagnóstico es solo un diagnóstico. Pero Jesús es la verdad. E impartimos la verdad del sanador en sus vidas justo ahora. Y que ellos sepan que pueden hacer las mismas cosas que yo hago. No es solo para los grandes, es para el cuerpo de Cristo. Así que lo impartimos ahora. Recíbanlo, estén abiertos y digan, sí, Señor, lo creo, lo recibo. Justo ahora, en el nombre de Jesús. Sabes que hay muchas personas viéndonos ahora mismo que están siendo sanadas, porque Dios es un Dios bueno, pero nunca has recibido la sanidad más grande del sanador más grande. La sanidad más grande es tener a Dios, el creador del universo, viviendo dentro de ti. Eso es grandioso y el sanador más grande es Jesús. Oro ahora mismo para que lo digas con tu boca. Hazlo ahora, en voz alta. Jesús, ven y vive dentro de mí. Repítelo. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor y Salvador. Te hago mi Señor y Salvador. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que
Porque Jesús ha muerto por cada uno de mis errores. Te pido, Jesús, que vivas en grande dentro de mí. Déjame sanar a los enfermos. Déjame liberar a los cautivos. Déjame contarle a todos sobre tu bondad. Amén. Amén. Así sea. Sí.